Mientras limpiaba la tumba de su hija, una anciana escuchó un ruido extraño procedente del ataúd. Y lo que descubrieron realmente fue sorprendente. Julia era una mujer joven de apenas 49 años cuando había fallecido. Su anciana madre estaba devastada por la pérdida de su joven hija, y su esposo, quien había amado todo este tiempo devotamente a Julia, se encontraba devastado también por aquella sorpresiva noticia. Había mandado a comprar 2 tumbas, pues se encontraba muy enamorado de ella, y así se lo hacía saber a todo el mundo. La razón por la cual había comprado 2 espacios juntos era porque le había dicho a todos que quería que el día en el que él estuviera en el más allá fuera enterrado junto a su esposa, para que nunca se separaran. Todas las personas que oían el por qué este hombre había comprado 2 tumbas y las había cercado con unas cadenas, se conmovían, pues veían que él realmente era un hombre que abnegadamente había amado a su esposa siempre. Unos días después de aquel funeral, la anciana madre fue hasta el cementerio a visitar la tumba de su hija. Le estaba colocando sus flores favoritas y limpiando un poco el lugar, cuando de pronto escuchó un sonido extraño que no lograba descifrar qué era, pero le parecía que este sonido provenía de debajo de la tierra. Enseguida la anciana se sentó y comenzó a inspeccionar el área que rodeaba el lugar. De pronto se dio cuenta que el sonido extraño se escuchaba a través de los tubos que se encontraban muy cerca a la valla de metal. Era un sonido tan espeluznante y que casi podía dar a entender que habían unas palabras entre aquel estruendo. La anciana estaba muy aterrada, pero también muy confundida. Miró al cielo y vio el radiante sol. Pensó que tal vez por un momento había alucinado, dado que recientemente había perdido a su hija y aquel día el sol realmente estaba siendo muy abrasador. Pero de pronto volvió a escuchar un ruido extraño proveniente de aquellas tuberías. La anciana, muy temerosa, pero a la vez cuerda y consciente de que no estaba loca o padeciendo alucinaciones, pues había vuelto a escuchar eso, se persignó y volvió a acercar el oído hacia el piso, muy cercano a las tuberías de donde salía este sonido. Escuchó con plena atención y comprendió que efectivamente algo se oía, y esto estaba debajo de la tierra. Doña Renata, la anciana, podría haber jurado que oyó palabras y que incluso logró descifrar unas cuantas. Podría jurar por su propia vida que había escuchado a alguien decir ¡socorro! Y esto provenía de debajo de la tierra. No tenía explicación alguna, pero por un momento se le cruzó la idea en su cabeza de que tal vez podría este sonido estar viniendo del ataúd de su hija. La anciana, muy aturdida, se paró y fue a toda prisa a buscar a los trabajadores de aquel cementerio. Y al llegar hasta el puesto de seguridad donde se encontraban el personal que cuidaba el cementerio, les contó lo sucedido a detalle y les dijo que incluso había escuchado a alguien decir ¡socorro! Pero uno de los guardias le dijo que debía sentarse y calmarse un poco, pues tal vez estaba padeciendo alguna especie de alucinación. La anciana le dijo que ella también pensó eso por un momento, pero luego lo volvió a escuchar y al acercar el oído, pudo comprobar que era evidente que provenía aquel sonido de debajo de la tierra. El guardia le dijo una vez más que eso era imposible, pues nadie podría estar gritando de debajo de la tierra. La anciana le pidió que por favor la ayudara, que creyera en ella, pues podía ser su hija. Rápidamente el guardia de seguridad le pidió el nombre para comprobar que no era una persona que intentaba jugarles una broma. Y cuando la anciana le dio los datos de su hija, el guardia de seguridad comprobó la fecha en la que ella había sido enterrada. El guardia de seguridad se mostraba un poco reacio, pero uno de sus compañeros le dijo finalmente que estaba bien, que para evitar que a la señora le diera algo, no perderían nada con acercarse hasta el lugar
y pegar el oído hasta aquel piso. Después de todo, lo más probable es que no ocurriera nada. Fueron así entonces los guardias junto a la mujer hasta el lugar en el que se encontraba enterrada Julia, y justo cuando estaban a punto de irse, un ruido extraño llamó su atención y le heló la piel. Pues al igual que la anciana, los trabajadores de aquel lugar también escucharon gritar ¡socorro! De debajo de la tierra. Esto era algo realmente aterrador, pues era prácticamente imposible. ¿Cómo alguien podía estar gritando de debajo de la tierra y pidiendo ayuda a los vivos, a alguien que ya estaba muerto? Los guardias del cementerio llamaron pronto a los sepultureros y decidieron comenzar por desenterrar todo. Se dieron con la sorpresa de que había una tubería que cruzaba por todo el terreno y que estaba conectada a la valla de metal que rodeaba el perímetro. Cuando siguieron excavando, encontraron el ataúd, el cual tenía un orificio en una de las esquinas. Al abrirlo, con mucho temor, se encontraron con una mujer desmayada dentro. La anciana que estaba allí presente gritó, corrió y se arrojó hacia el ataúd para recoger a su hija. Los sepultureros rápidamente trataron de sacar el ataúd de aquel lugar y al poder retirarlo, la anciana no paró de llorar y de abrazar a su hija y dar gracias a Dios, pues al tocar el cuello de ella y sentir que todavía tenía pulso, pudo descubrir que su hija se encontraba viva. Había sido enterrada cuando aún estaba con vida. El escándalo no tardó en armarse, pues los agentes de seguridad pronto llamaron a ambulancias para que llegaran pronto para comprobar el estado de salud de la mujer que había sido encontrada viva en aquel ataúd. En cuanto llegaron los paramédicos, se llevaron a Julia al hospital. En la ambulancia, por supuesto, los acompañó la anciana, que no paraba de llorar y agradecer a Dios por la vida de su hija. Al llegar, y tras varios exámenes, los médicos comprobaron que Julia se encontraba en orden, estaba muy bien y extrañamente había podido sobrevivir, gracias a que la mujer había despertado en un lugar completamente a oscuras y al darse cuenta de que estaba encerrada en un ataúd, lo que hizo fue tratar de sobrevivir. Pero ahora, descartando las manos lastimadas de Julia, sus demás análisis arrojaron que ella se encontraba completamente bien de salud y bastante cuerda. Y tras esto, los policías, que también llegaron hasta el hospital, empezaron a pedirle su testimonio de qué era lo que había ocurrido. La mujer confesó que unos meses atrás, su esposo había venido fastidiándola respecto al tema de que quería que le cediera todas las acciones y derechos de la empresa para que él se encargara de ello, pues ella tenía ya muchos años trabajando. Sin embargo, ella al principio había pensado que su esposo quería esto para poder ayudarla a tener menos carga laboral y disfrutar un poco de su tiempo y dinero. Sin embargo, había una mala sensación que tenía respecto a aquella situación y mandó a investigar a su esposo. Lo que el detective privado le trajo fue información que le destrozaría el corazón, pues su esposo tenía una joven amante con la que había estado engañando a Julia durante mucho tiempo. Pero además el detective había logrado clonar el celular de su esposo, dándole así un nuevo teléfono a Julia mediante el cual ella podría espiarlo y saber de cada movimiento y acción que tramaba. Julia ya no confiaba para nada en su esposo, sin embargo no le había contado de esto a nadie para que su esposo, quien era una persona muy astuta, no tuviera ninguna sospecha. Fue mediante una llamada telefónica que ella espió que descubrió cuál era el desalmado plan de este hombre. Le había ofrecido a su novia, con quien engañaba a su esposa, arrebatarle todas las empresas y negocios a su mujer para que así él pudiera tener dinero
y dejar finalmente a su esposa, a quien no amaba para nada, pero solo conservaba en su vida gracias a que le daba una buena estabilidad económica. Julia, al enterarse de esto, lo confrontó y le dijo que le pediría el divorcio inmediatamente en cuanto pudiera llegar a ser lunes y hablar con su abogado, pues no estaría dispuesta a dejarle ni un solo centavo, aunque se muriera esa misma noche. La mujer se fue a su habitación y dejó solo a su marido, quien no sabía ella que ya había previsto un plan B en caso algo llegara a fallar. El hombre esperó a que ella se durmiera para ingresar a su habitación sigilosamente por la ventana e inyectarle un potente sedante que acabaría por dejarla en coma. Sin embargo, cuando trepó hasta la habitación de Julia, ella lo escuchó, pero para cuando reaccionó e intentó detenerlo ya era muy tarde, pues él se encontraba prácticamente retirándole la inyección del cuello. La mujer había estado consciente de todo lo que pasó, pero tras unos minutos se desvaneció y no volvió a despertar. Su esposo arregló todo para que pareciera un infarto, y esto lo argumentó bajo el hecho de que su mujer trabajaba arduamente día y noche. Y de esa manera fue que todos le creyeron, pero lastimosamente su plan se vería frustrado cuando Julia relató aquella mañana todo lo que había presenciado por parte de su esposo. La policía no tardó en llegar hasta la oficina de él y detenerlo y culparlo bajo los cargos de homicidio planificado. El esposo de Julia finalmente pagó por lo que hizo o intentó hacer, siendo sentenciado a muchos años tras las rejas. Ahora, cuéntame, ¿qué te pareció esta increíble historia mediante la sección de comentarios? Y si te gustó tanto como a mí, por favor, no olvides regalarnos un me gusta por este video para ayudarnos a seguir creciendo como canal. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en nuestro siguiente video por tu canal favorito, Misterios del Corazón.